Vamos a hablar de el Asperger, precisamente por las declaraciones que dio el hermano del presidente de Colombia, Juan Fernando Petro, al programa Los Informantes de Caracol Televisión, donde estaba reconociendo que tanto él como el presidente de la República, el señor Gustavo Petro, pues estaban diagnosticados con el Asperger. Y para eso hemos invitado hoy a René Bautista, director de la especialización en psicología educativa, es miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos y profesor de la Universidad EAN. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Me alegra mucho saludarlo. Igualmente, Giovanni, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué es el Asperger? Porque estamos hablando de esta condición que, según lo que dice Juan Fernando Petro, está padeciendo él y su hermano en el país. Bueno, mira, Giovanni, Asperger es una etiqueta que le ponemos a las personas cuando tienen ciertos patrones de comportamiento. Esa etiqueta se le pone a las personas que tienen algún tipo de dificultad con la interacción social, que tienen ciertos patrones de comportamiento que son como restrictivos o repetitivos, o lo que llaman estereotipados, y que además esos patrones de comportamiento, esas dificultades de interacción social, de alguna manera afectan de manera significativa su vida social, y pues obviamente dentro de su vida social, por ejemplo, su vida laboral o cualquier otra área de ajuste. Es importante mencionar que también esa etiqueta se la ponían a las personas que tenían estos patrones de comportamiento, pero no la utilizaban, por ejemplo, para describir cuando estas alteraciones iban acompañadas de problemas cognitivos o de problemas de lenguaje. Entonces decíamos que el Asperger era simplemente esa persona que tenía dificultades para la interacción social y que tenía de alguna manera ciertos patrones de comportamiento repetitivos y estereotipados que generaban problemas de ajuste en sus áreas de trabajo y en sus áreas de convivencia. ¿Qué limitaciones puede tener una persona que esté sufriendo de Asperger? Hay que aclararlo, que es un síndrome y no es una enfermedad, René, ¿cierto? Sí, aquí me parece que tocas un punto que es vital y es de alguna manera preguntarnos si se trata de una enfermedad o no y si es posible hablar de este tipo de patrones de comportamiento como una enfermedad. Y yo diría más o menos en la misma línea tuya que no lo es, en un sentido particular, y es que si uno se da cuenta de qué son las famosas enfermedades mentales, en realidad uno usa el término enfermedad mental para referirse a ciertas personas que tienen patrones de comportamiento que de alguna forma les hacen difícil el ajuste social. Pero eso en realidad, a la hora de la verdad no es una enfermedad, simplemente son personas que tienen ciertas formas de comportamiento, ciertos estilos de comportamiento que por alguna razón no pegan en ciertos contextos, pero cuando las cambiamos de contexto perfectamente podrían funcionar y podrían no tener ningún problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de las enfermedades mentales. Porque no son cosas que en realidad te pasen en la cabeza, sino que tienen que ver es más con los entornos sociales en los que tú vives. Entonces, en este caso, el Asperger fue considerado como una enfermedad mental hasta hace más o menos 10 años. Hoy en día ya no se considera una enfermedad mental y ahora, más bien, de hecho ahora, de acuerdo con la clasificación de enfermedades mentales, se habla de trastorno del espectro autista y ya está en desuso el término o la categoría Asperger. Hoy en día el diagnóstico ya no se utiliza. Bueno, pero ¿qué limitaciones tiene una persona que sufre o padece de esta situación? Bueno, en general, como ahora hablamos de espectro autista y no de Asperger, entonces el espectro autista incluye como es un espectro, incluye diferentes patrones comportamentales e incluye diferentes dificultades. Por ejemplo, una persona que tenga un diagnóstico dentro del espectro autista, que caiga dentro del espectro autista, puede tener, por ejemplo, dificultades de comunicación, puede tener, por ejemplo, dificultades de socialización, puede tener, por ejemplo, dificultades de atención, dificultades en el aprendizaje de ciertas cosas. Entonces, claro, todo depende fundamentalmente de la persona, porque cada persona tiene un perfil distinto. Entonces, por ejemplo, podemos tener
personas con espectro autista o dentro del espectro autista que tengan perfectamente funcional su lenguaje, pero tengan muchos problemas de atención. Entonces imagínate pues todo lo que puede causar el hecho de que tengas problemas de atención. Pero también podemos tener dentro del mismo espectro a una persona que no tenga ningún problema de atención, pero que sí tenga muchos problemas, por ejemplo, de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí básicamente se trata de establecer unos perfiles individuales para saber qué dificultad puede llegar a tener una persona y, de hecho, independientemente de si tiene un diagnóstico o no. Entonces, en el caso que tú mencionas del presidente, eso sería más o menos lo que le hacen a uno en un trabajo y ver si uno puede cumplir con el trabajo o no, más allá de decir si uno está enfermo o si tiene una enfermedad mental o no. En ese contexto es fundamental que tengamos claro eso. Depende del perfil de cada persona poder establecer cuáles van a ser las dificultades que va a tener, porque de nuevo el espectro es tremendamente amplio y tremendamente variado. Anoche en la entrevista, el hermano del presidente de Colombia, el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, decía que el presidente se eleva como a un lugar alejado y está visionando situaciones y cosas que muchas personas no la alcanzan a ver, no las entienden. ¿Eso pasa con una persona que sufre Asperger? Sí, es decir, de nuevo, como esto es un espectro, hay personas que sí y hay personas que no. Pero fíjate que, por ejemplo, ahora se llama autismo y el nombre autismo viene de autos, que quiere decir sí mismo. Entonces, un autista en realidad lo que es una persona que vive ensimismada. Entonces, si yo estoy pendiente y estoy atendiendo a mí mismo, estoy ensimismado, eso hace que yo con mucha facilidad me abstraiga de lo que está ocurriendo a mi alrededor y por esa razón se generan las dificultades de interacción social o las dificultades de aprendizaje. Entonces, claro, de hecho el nombre de autismo se refiere justamente al hecho de que yo puedo abstraerme con toda facilidad y en cualquier momento y, como dice el hermano del presidente, elevarme y empezar a elaborar mi propio video, como dicen los jóvenes hoy en día, a pesar de incluso estar rodeado por personas y a pesar de estar interactuando con ellas. Entonces, es una característica muy usual dentro de las personas que tienen diagnósticos que caben dentro del espectro autista. De nuevo, no es una regla, no es una generalidad, pero sí ocurre con mucha frecuencia. Varias personalidades en el mundo sufren de Asperger, entre ellos Bill Gates, actores, personas famosas, y han usado esta condición, la han manejado y han trabajado tan fuerte que termina siendo una condición positiva para ellos. ¿Usted qué dice, René, frente a esto? Ay, así es, Giovanni, tú tocas otro punto supremamente importante que tiene que ver justamente con el tema de la educación. Si, por ejemplo, en el caso de muchas personas que caben dentro del espectro, hay algunas condiciones que se denominan hipersensibilidad sensorial. Eso quiere decir que son como Superman, o sea, como que escuchan muchísimo o pueden ver cosas que las demás personas no pueden ver, etcétera. Y entonces aquí nosotros como sociedad tenemos dos posibilidades. O consideramos que eso es una enfermedad que está mal y tratamos de erradicar esa enfermedad o de eliminar esa condición, o por el contrario la aprovechamos, como si hubiéramos aprovechado a Superman. Imagínate que hubiéramos pensado que Superman está enfermo porque tiene esos superpoderes y hubiéramos tratado de eliminarle esos superpoderes. ¿O qué hacemos más bien? Podemos tomar esas características, esas condiciones y potencializarlas, enseñarle a la gente a que las use de cierta manera, abrir, por ejemplo, espacios laborales o espacios educativos para que las personas puedan crecer a partir de esas condiciones personales que tienen. Allí está la clave del asunto. ¿Cómo utilizamos la educación? ¿Para erradicar las condiciones que son diferentes o para potencializarlas y, como tú dices, convertirlas en condiciones que sean positivas y que aporten a la convivencia armoniosa y que de hecho aporten al desarrollo individual? Pues hay muchos patrones y conductas de comportamiento frente a una persona que está padeciendo del Asperger. Pero yo quisiera que usted me relatara las más comunes, las que se pueden ver fácilmente para muchas personas que seguramente nos están escuchando. Yo tuve antes de pandemia, entrevisté a Dante Geber, que me confesó que sufría Asperger y que él lo reconoció en su etapa adulta, porque normalmente nos enfocamos para reconocerlo cuando él son niños, pero en la etapa adulta
Lo reconoció simplemente por que el hijo fue diagnosticado, entonces pasó él como al diagnóstico y le diagnosticaron pues esta situación. ¿Qué podemos decirle a los oyentes que nos están escuchando que dicen, yo siento como esto, como los síntomas, como que el mundo a veces no encaja para mí? ¿Qué podemos decir? Unos puntos fundamentales frente a esto. Bueno, Giovanni, mira, yo lo primero que te diría sobre esto es que así como desapareció el diagnóstico de Asperger, yo estoy seguro de que va a desaparecer el diagnóstico de autismo. De hecho, hay investigaciones que muestran que hay un sobrediagnóstico de este autismo y que eso básicamente lo que quiere decir es que ahora se diagnostica mucho más, pero en el sentido en el que hay mucha gente que tiene un diagnóstico que en realidad no cumple con ninguna de las condiciones que debería cumplir para asumir ese diagnóstico. Y eso se presta porque estamos jugando una lógica muy peligrosa, que es la lógica de los diagnósticos de enfermedades mentales. Yo creo que esta lógica va a desaparecer. Yo creo que en 20 años ya no vamos a tener diagnósticos de enfermedades mentales. Y eso me parece que es muy importante que lo tenga clara la gente, porque imagínate lo que significa hoy por hoy para una persona, para una familia, que le digan que tiene una enfermedad mental o que un hijo de uno tiene una enfermedad mental. Eso seguramente es terrible y es traumático. Y yo creo que esa lógica va a desaparecer, sobre todo si estamos buscando una sociedad inclusiva y una sociedad que dé lugar a la diferencia, como te decía ahorita. Va a llegar el punto, espero yo, en el que este tipo de lógica desaparezca y entonces ya no tengamos que estar preocupados por si tenemos una enfermedad mental o no, porque vamos a tener profesores bien preparados, jefes bien preparados y empresas bien preparadas para recibirnos con nuestros propios perfiles y nuestras propias diferencias para potencializarlas. Entonces, lo primero que yo diría sería eso, porque es que entiendo muy bien como la necesidad a veces que tenemos de caer dentro de un diagnóstico y entiendo muy bien como la tranquilidad que a veces nos da, pero mi mensaje es, en realidad eso es una falsa tranquilidad, porque esto no explica muy bien lo que nos ocurre. Entonces, claro, yo entiendo muy bien la necesidad y muchas veces la tranquilidad que tiene una persona que dice, ya sé por qué me pasaba esto, era porque tenía un trastorno Asperger o porque tenía un trastorno autista. Pero en realidad, cuando tú lo desmenuzas un poquito más, eso no te dice nada, porque lo único que te está diciendo es lo que tú ya sabes. Sí, tengo dificultades para interactuar. Sí, por ejemplo, tengo dificultades como entendiendo el doble sentido. Sí, hay cosas que no me gusta hacer. Hay cosas como la interacción social que me desgasta, etcétera. Sí, eso es lo que llamamos autismo o Asperger, y entonces pues en realidad no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Y eso es clave y fundamental porque siento yo que de alguna manera, como les digo, recibir un diagnóstico de una enfermedad mental es algo tremendamente traumático para una persona o para una familia y no debería serlo porque en realidad no nos están hablando de enfermedades. Nos están diciendo lo mismo que ya sabemos, pero en otras palabras más enredadas y nos están cargando, nos están poniendo una carga sobre los hombros y es estar enfermo de la mente, que eso básicamente lo que quería decir siempre era que estamos perdiendo el contacto con la realidad y eso es tremendamente complicado y no debería ocurrir. Pues René, yo estaba escuchando hace poco que algunos padres de familia están preocupados, y este ya es un tema para después, sobre todo con el IQ, que es el coeficiente intelectual de sus hijos. Claro. Y entonces le mandan a hacer exámenes a ver si el IQ demuestra que su hijo es inteligente o no, si es genio o no. Y creo que voy de acuerdo a lo que tú dices porque creo que todos tenemos capacidades y podemos salir adelante. Somos, yo siempre digo, politalentosos, independientemente de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Entonces me parece muy bien esa aclaración. De acuerdo. Yo creo que, como tú dices, de hecho hay teorías muy famosas que también ya están siendo reevaluadas, pero por ejemplo la teoría de las inteligencias múltiples, este tipo de cosas nos orientan justamente sobre el hecho de que no solamente se vale para la vida social ser competente en matemáticas, en español, en ciencias naturales, sino que nosotros para la convivencia armoniosa necesitamos desarrollar otro tipo de competencias que se llaman competencias para la vida y que eso además debería ser evaluado curricularmente también porque hace parte de esas habilidades y de competencias que tenemos que desarrollar y que han sido típicamente y tradicionalmente subordinadas o olvidadas por estar pendiente justamente de la matemática
o del español. Y entonces allí, como tú dices, invisibilizamos un montón de talentos que pueden tener nuestros niños o nuestras personas y hay que darles visibilidad y hay que tender hacia allá para justamente lograr una sociedad más armoniosa e inclusiva. René Bautista, director de especialización en psicología educativa, es miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos, profesor de la Universidad EAN. Gracias por acompañarnos esta noche, ha sido un placer. No sé si lo podamos encontrar en redes sociales, donde podemos obtener más información al respecto. Giovanni, muchas gracias por tenerme. Solamente quiero dejar un mensaje final que tiene que ver con este asunto del presidente y es: yo entiendo el comportamiento político de nosotros los colombianos, pero yo les voy a pedir un favor a todos los que nos estén escuchando y es: seamos muy cuidadosos con los comentarios que vamos a hacer sobre este tema, ya sea en redes sociales, en las reuniones familiares, etcétera, porque no sabemos quién está escuchándonos, no sabemos quién está leyéndonos y puede haber muchas familias que en este momento estén sufriendo por diagnósticos semejantes y entonces no vale la pena que nos lastimemos simplemente por cuestiones, voy a decirlo así, suena feo pero me parece importante, no por oportunismo político, no vale la pena que nos lastimemos y nos lesionemos por esa razón. Mis redes sociales pues me encuentran en TikTok como René Bautista, en YouTube también tengo un canal de YouTube, o en Instagram también todo por René Bautista. Giovanni, te agradezco muchísimo el espacio.